La arquitectura realmente se refiere a toda una actividad que se ha llevado a cabo durante toda la vida del ser humano. Es una actividad que está relacionada a través de varias disciplinas que se fusionan en una, y también se le llama al conjunto que se configura la ciencia, la técnica y el arte de diseñar, proyectar y construir los edificios, además de ponerlos en función. La arquitectura debe de establecer una relación intrínseca entre el lugar y el momento histórico en el que se desarrolla el edificio. Esta actividad de alguna manera tiene la intención de crear espacios para que el ser humano pueda desarrollar todas sus actividades de manera segura, cómoda y funcional. Lo que hace un arquitecto es construir aquellos elementos que comuniquen las ideas, los valores, los sueños, deseos e intereses de la sociedad. Por eso es importante recordar que la arquitectura no es un organismo con vida propia, ya que vive en sincronía y depende del ser humano. Ese ser humano que lo utiliza, lo consume y lo habita, surgiendo de esta relación el fenómeno de habitabilidad. La arquitectura como disciplina se rige por un conjunto de principios técnicos, filosóficos y estéticos, con un perfecto equilibrio y en armonía con la funcionalidad y la utilidad. O sea, tiene una serie de principios técnicos que le permiten ser segura, una serie de principios filosóficos que le permiten enviar mensaje, pero además tiene una serie de principios estéticos que le van a permitir ser bella y ser agradable a la vista. Hay que recordar siempre, todos los espacios que creamos los arquitectos deben ser habitables. Trabajos en los que se puede desempeñar un arquitecto. Un arquitecto se puede desempeñar en múltiples trabajos, como por ejemplo construcción, presupuesto de obras, director responsable de obra, práctica docente, urbanismo, diseño de interiores, bienes raíces, maquetista o haciendo cómics, películas o caricaturas. ¿Qué es el arte? El arte es toda forma de expresión de carácter creativo que poseen los seres humanos. Es la capacidad que tiene el hombre para representar sus sentimientos y emociones y percepciones acerca de sus vivencias y el entorno que lo rodea. A través de las diferentes disciplinas artísticas, un individuo puede expresar lo que es y lo que se siente mediante una infinidad de formas y técnicas, entre las que se destaca el uso de recursos lingüísticos, plásticos y sonoros. En muchos países el arte es uno de los componentes más importantes de la cultura. A lo largo de la historia, la palabra arte se ha ido expandiendo por todo el mundo en todas sus formas. Antiguamente solo se considera arte a algunas disciplinas como la pintura, el dibujo y el canto, la literatura y la danza. Hoy el concepto de arte abarca muchas técnicas y formas. El avance de la tecnología es uno de los pilares fundamentales que permiten la creación y el desarrollo de nuevas formas de arte. Sin embargo, no todos los historiadores, filósofos están de acuerdo con la definición de arte actual. Comúnmente el término arte es confundido con el del artesano. Un artesano es aquel que reproduce múltiples obras y las comercializa, mientras que tradicionalmente se considera que el arte se basa en obras únicas e irrepetibles. La técnica consiste en la aplicación de una serie de procedimientos, acciones o normas en diferentes ámbitos como la educación, el arte o la investigación, con la finalidad de obtener un resultado deseado y efectivo. Las características de las técnicas. Entre las características que poseen las técnicas se encuentran que requieren de su aplicación y práctica continua. Es necesario poseer destrezas previas a su aplicación. Requiere de su estudio y mejoramiento continuo.
La forma de evaluarlas es por medio del ensayo y error. Suelen estar estructurados en pasos. Su enseñanza pasa de generación en generación. Beneficios de las técnicas. Entre las principales ventajas se encuentra tener ideas claras en cuanto al logro de objetivos, el ahorro del tiempo, el aumento en la productividad, el ahorro en relación a los materiales, permite una mejor planificación de actividades, mejora el control y monitoreo de resultados, mayora la facilidad de la asignación y distribución de tareas, permite la elaboración de manuales con la explicación y tecnicismos relacionados al proceso. Ejemplos de las técnicas. Algunos ejemplos serían las técnicas de estudio para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, como es el uso de mapas mentales o ejercicios prácticos. Las técnicas de investigación realizadas a nivel científico, como la entrevista o la observación. En el área artística se pueden mencionar las técnicas de pintura como la acuarela o pintura pastel. La aplicación de técnicas de cocina en el arte culinario, las técnicas de anestesia utilizadas en el área de salud. Y la técnica es importante debido a que todo está basado en ella. Todo necesita tener cierto tiempo, es decir, técnica para hacer eso. ¿Qué es ciencia? La ciencia se denomina ciencia a todo el conocimiento o saber constituido mediante la observación y el estudio sistemático y razonado con la naturaleza y la sociedad. El objetivo de la ciencia es descubrir las leyes que rigen los fenómenos de la realidad, comprenderlos y explicarlos. De allí se deriva que la función de la ciencia es descubrir, explicar y predecir tales fenómenos a fin de mejorar la vida humana. La ciencia produce conocimientos científicos. Este se define como todo saber que ha sido obtenido mediante el método científico, es decir, a través de la observación y el análisis sistemático. En consecuencia, el conocimiento científico ofrece conclusiones razonadas y válidas que pueden ser probadas. La palabra ciencia deriva del latín scientia, que significa conocimiento o saber, y como tal no se restringe a un área específica. En este sentido, la ciencia comprende todos los campos de conocimiento y estudio, incluyendo ciencias formales, naturales, sociales y humanas, que conllevan al desarrollo de teorías y métodos particulares para cada área. La ciencia también está íntimamente relacionada con la tecnología, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XXI. De allí la importancia de los estudios científicos destinados a crear o perfeccionar la tecnología. También las ciencias son muy diferentes en sus propósitos específicos, sin embargo, todas comparten en común la búsqueda de leyes generales, principios metodológicos fundamentales, carácter sistemático y utilidad para la civilización. Aplica el método científico y están algunas que son como observación, proporción, formulación de hipótesis, experimentación, demostración y conclusiones. Medio físico, también llamado el Jenius Loci, es el que tiene que ver con el espacio físico, es decir, el terreno escogido. El Jenius Loci se traduce como espíritu del lugar. Esta definición es sencilla aun cuando se engloba muchas cosas. Cuando un arquitecto proyecta, tiene que conocer el Jenius Loci del lugar para el cual va a realizar su proyecto a fin de hacer que éste se integre de manera correcta y armoniosamente con el medio en el que se encuentra. Este estudio implica el conocimiento de todo el medio físico que rodea al proyecto arquitectónico.
Cuando un arquitecto vaya a proyectar algún espacio, deberá conocer el lugar donde éste será asentado. Deberá estudiar en primer lugar el aspecto morfológico del mismo, es decir, la configuración física de ésta, el nivel del terreno, las curvas del relieve del mismo, su forma, su situación respecto a las vialidades o la esencia de estas. Una vez estudiada la morfología del terreno, el arquitecto deberá estudiar el medio donde éste se encuentra, analizando primero el medio construido. Esto significa que el arquitecto deberá conocer y estudiar el genius loci de un lugar determinado. Ha de observar las edificaciones de los alrededores, analizando su morfología, los materiales de los que están construidos, el nivel socioeconómico que representa y el uso de estos. En caso de que exista una obra arquitectónica notable en los alrededores, deberá también analizar concienzudamente tal obra y el impacto que tendrá ésta en su propio trabajo. En el estudio del ambiente construido, el arquitecto también deberá fijarse en la pavimentación que tenga las vialidades y si estas son vialidades primarias, secundarias o terciarias, la infraestructura con la que se encuentra en la zona y los servicios que ésta provea. Todo aquello tendrá su importancia al realizar el proyecto arquitectónico y es por eso que el arquitecto ha de estudiar todos estos aspectos. También es importante estudiar el medio natural en el cual se estará localizada la obra arquitectónica. Esto significa estudiar las características del lugar independientemente de la influencia que el hombre haya tenido en él. Es decir, estudiar el clima del lugar, los vientos, la presencia o la ausencia de nieve, la precipitación pluvial y en algunos lugares puede ser realmente importante la población de la flora y la fauna, la morfología del terreno dentro de la comunidad, no tan solo en el terreno del proyecto. El estudio del genius loci no se limita a los aspectos físicos del lugar, sino que también se refiere a la impresión general de este que causa en el espectador. Existen lugares que transmiten una sensación de tranquilidad, que otros son focos de gran actividad o que resultan muy tradicionales. Todas estas son consideradas para completar el estudio del medio en el que se vuelve su proyecto. Economía en arquitectura. Para entender sobre este tema, primero debemos hablar sobre lo que es la economía. Es una disciplina muy amplia, pues abarca los diferentes sistemas socioeconómicos por el cual se basan los gobiernos para dirigir sus naciones, así como los esquemas de las organizaciones y agentes individuales que utilizan en su núcleo económico. La economía es una ciencia que estudia la producción, distribución, comercialización y consumo de bienes y servicios por parte de los agentes que participan en un sistema económico. Esta economía entonces se puede componer de 4 factores, pues de producción, de distribución, comercio y consumo. Todo esto lleva también a la arquitectura. Entonces, estos dos conceptos de economía y arquitectura van ligados a todos los niveles. No podemos entender el uno sin hablar del otro. Y así afirmamos que economía es arquitectura, lo que arquitectura es economía. Es decir, que la prosperidad económica se refleja en la arquitectura y la arquitectura marca el auge o declive de una economía. Pero además la arquitectura puede ser un motor de la propia economía, que como indicamos se da en todos los niveles económicos, tanto si hablamos de microeconomía como de macroeconomía. Para llegar a esta definición debemos de tener claros una serie de conceptos previos que son los que vamos a analizar para así entender mejor íntima entre la economía y la arquitectura. Entenderemos tanto como la otra no tienen sentido de ser por sí solas, siempre van de la mano. Una vez tenemos claro que la arquitectura
puede servir de motor de la economía. Tenemos que analizar de qué forma, ya que no se trata de invertir en arquitectura de cualquier forma, sino que habrá que realizar una serie de pasos y estudios previos, que son los que vamos a ver y analizar en un punto determinado. Una correcta planificación estratégica del desarrollo inmobiliario de un país facilitará los flujos de capital y la inversión en aquellas zonas donde realicen. De ahí su importancia, por lo que no debemos dejarlo a la ligera esta planificación y pensarlo muy bien qué zonas se deben potenciar. Es el término utilizado para describir el entorno de una persona, incluyendo un entorno cultural y social, que pueden variar de un lugar a otro y de una persona a otra. Los sociólogos han utilizado el medio como un concepto para entender la sociedad porque nos da una mirada a lo que sucede alrededor de una persona, afectando toda la experiencia de vida. El medio puede incluir todo, desde las estructuras físicas de un lugar hasta las actividades que experimenta una persona y los patrones de comportamiento social. La arquitectura como producto cultural permite reconocer en ella los factores locales que la determinan y las influencias extrañas que recibe. Pero como toda creación humana, por particulares y locales que sean sus expresiones, es siempre posible identificar en ella lo que es común a todos los hombres, es decir, aquello que nos une. Sin duda existen valores y soluciones permanentes que van conformando una herencia que se conserva a través del tiempo, lo que le da las características propias a los espacios arquitectónicos de un mismo grupo humano en una misma región y en una misma cultura. La arquitectura es un hecho cultural que refleja en todo momento las condiciones y circunstancias bajo las cuales ha sido concebida y construida. La cultura reflejada en la arquitectura ayuda a crear o mantener la identidad en el mundo actual de la globalización e internacionalismo. También ayuda a mantener la integridad de la sociedad. Las culturas de construcción locales han estado a menudo vinculadas a una necesidad reconocida y valorada en las sociedades tradicionales. El equilibrio entre el hombre y la naturaleza, la antigua búsqueda de ese equilibrio corresponde a lo que ahora denominamos el desarrollo sostenible.